Muy buenos días, estimados estudiantes, sean bienvenidos a su materia, Literatura 2. Em, si alguien se va, vamos a ir interactuando, esperando. Bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestra materia Literatura 2. Los aspectos que ya habíamos visto en la primera cápsula, aspectos que vamos a estar retomando, vamos a estar trabajando. En este caso, pues, es todo lo relacionado con el género narrativo literario, específicamente para inicio el género lírico. Para esto, nosotros debemos de tener un contexto histórico, una información previa de los orígenes, en este caso, del género lírico. Em, el objetivo para iniciar, el objetivo general de nuestra asignatura, literatura, en este caso 2, pues es lograr que ustedes como estudiantes conozcan un contexto de manera global, de manera general, de manera universal, de todos estos componentes básicos que establecen a la literatura, en este caso universal. Todas estas obras literarias que de una u otra manera son parte fundamental de nuestra historia. La literatura es todo toda esta información de los hechos que han trascendido durante muchísimas épocas y han, de lo antiguo hasta lo contemporáneo. Vamos a ver cómo ha ido en este caso, modificando, cómo ha ido evolucionando, pero tenemos siempre un origen y este origen, como esencialmente se dice, pues inicia aquí en la antigua Grecia. ¿Qué nos dice la antigua Grecia? ¿Qué debemos de conocer en este caso para poder saber un poquito más de nuestra literatura universal? En este caso, la literatura o el género lírico se inicia en la antigua Grecia por la necesidad, en este caso, del ser humano, de poder expresar esa serie de vivencias que transcurren día a día. Entonces vamos a ver la fusión de las culturas de la egipcia, de la cultura, en este caso mesopotámica, que son la base fundamental, ¿no? Donde inicia toda esta historia general de la literatura. ¿Por qué nos vamos a remontar a esa época? ¿Por qué la antigua Grecia? ¿Por qué un poquito, en este caso, antes, ¿no? Donde decimos, bueno, emergen estas culturas que nos anteceden, ¿no? Pues porque en este caso había esa necesidad de expresión, pero tenemos que se veneraban a muchísimos dioses, en este caso, pues las culturas eran politeístas que tenían bastantes dioses, ¿no? Demasiados dioses. Había un dios, en este caso, para la lluvia, había un dios, en este caso, para la cosecha. Es esta multitud de dioses para cada una de las actividades. Entonces, de aquí nace el género lírico. El género lírico va a ser la estructura principal con la que nosotros vamos a interactuar en esta materia. Bueno, pues bien, el género lírico se empieza a dar por la necesidad de la expresión de las culturas, la expresión de sus emociones, de los hechos que acontecían, etcétera. El género lírico recibe ese nombre primordialmente por un instrumento que se utilizaba en esa época, que es la lira. De ahí el término y cómo se le denomina género lírico por la interacción con la lira. La lira es un instrumento base.
base en nuestras antiguas culturas, porque era un instrumento con el cual se ejercía una gran comunicación, ¿no? Este ritmo que emerge del instrumento hacía que esta conexión con las divinidades pues fuese un poquito más, más profunda. Entonces, de ahí establecemos que viene el nombre del género con el que nosotros vamos a interactuar, el género lírico. Entonces, vemos que la necesidad del ser humano de la expresión de sentimientos, ese sentir, ese agradecimiento por las cosas dadas, ¿no? Por lo recibido, esta gran relevancia de decir, bueno, hemos tenido una gran cosecha, en este caso como un ejemplo, entonces vamos a rendir culto, en este caso, al dios Dionisio, ¿no? ¿Quién era el dios, en este caso, de la abundancia, ¿no? El dios de la cosecha. Ese es un ejemplo de cómo las antiguas culturas establecían este tipo de conexión. Ahora, nos vamos con el género lírico. El género lírico es la base primordial, en este caso, del género narrativo literario. ¿Por qué? Porque a través del género lírico y de los aspectos, en este caso, que lo conforman, vamos a ver de qué manera vamos estructurando toda esta serie de eventos, pero de una manera, en este caso, eh, bien estructurada con sus características, etcétera. Entonces, dentro de los componentes del género lírico, nosotros vamos a encontrar que existe la estrofa, que existe el verso, que existe la rima, que existe una métrica y que existe un ritmo. Estos elementos fundamentales son los componentes del género lírico. Cada uno tiene una estructura fundamental. Cada uno tiene una característica y en este caso, pues lo que lo hace relevante. Pues bien, dentro de estos géneros del género lírico vamos a encontrar al poema, a la poesía, a las obras literarias, esta conformación de elementos que en sí tienen una estructura. Pues bien, nos vamos a ir, nos vamos a concentrar un poquito en lo referente a los poemas. Los poemas es este género que estructura básicamente los elementos de los versos, la estrofa, la métrica, la rima y el ritmo. ¿De qué manera vamos a estructurarlo? Pues bien, como hemos visto los poemas y conocemos los poemas, están interactuados en este caso por versos. Los versos son los que conforman la estrofa. Por lo regular hemos visto a los poemas que están estructurados por uno, dos, tres o cuatro, en este caso estrofa. Cada estrofa estructurada, que son las más comunes, están estructuradas por cuatro versos. En este caso, ¿cuál sería el siguiente componente? Si ya tenemos, en este caso, los versos, vamos a estructurar las estrofas. Si quiero que mi estrofa sea conformada por cuatro versos, sea conformada por seis o sea conformada por ocho, porque vamos a encontrar estrofas que están determinadas con hasta 16 versos, pero nosotros interactuamos muchísimo con aquellas que están constituidas por cuatro versos. De ahí determinamos el número, en este caso, de estrofas que tiene un poema, que aquí tampoco tiene un límite. ¿Qué más? En este caso, si ya tenemos la estrofa estructurada por cuatro versos, ahora vamos a ver qué elementos siguen conformándola. En este caso, vamos a encontrar también que tiene métrica. La métrica nosotros vamos a encontrarla cuando separemos cada verso en sílabas y vamos a determinar de cuántas sílabas está conformada, en este caso, el verso. El verso. En ocasiones vamos a encontrar que cada verso, en este caso, sí está constituida por 8, por 12, por 16 sílabas, dependiendo de la cantidad.
En ocasiones, la estrofa completa puede estar estructurada por 4 versos, en este caso con la misma cantidad de sílabas. Ujú. En este caso es cuando nosotros interactuamos con la métrica. La métrica es el conteo que hacemos de las sílabas. Ahora, otra característica, la cual vamos a encontrar en este caso también, es el ritmo. Ujú. El ritmo es la secuencia con que nosotros leemos el poema, ¿no? Cómo lo establecemos, cómo está escrito y cómo le vamos dando ese orden lógico. Y previo a eso, vamos a encontrar a la rima. La rima es la forma en que, en este caso, el autor determina su poema. La rima puede estar constituida, en este caso, por el sonido que se les da al final de cada sílaba. Puede ser que rime el primer verso con el tercero, el segundo con el cuarto. Ujú. Le van a dar ese sonido esencial. Es ahí cuando nosotros encontramos el elemento de la rima. Y el ritmo es la forma, en este caso, con que nosotros vamos a darle la lectura al poema, la forma en que se va estableciendo. Tenemos un ejemplo como el de Volverán las obscuras golondrinas de Gustavo Adolfo Bécquer. Aquí en este poema, él establece todas estas cualidades que se nos requieren, todas estas cualidades que nos pide, en este caso, los elementos del poema y nos dice, volverán las obscuras golondrinas a tu balcón sus nidos a colgar. Ujú. Aquí vamos a establecer que es el ritmo con que él le va dando esta secuencia a su poema. Quizás no encontremos muchísimo en ese caso la rima, pero sí la establece. Volverán las obscuras golondrinas a tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Esta secuencia con la que él determina este poema es el ritmo y la sutileza con que, en este caso, nosotros le vamos a dar esa lectura y esa secuencia. La rima, ya sabemos que la vamos a encontrar determinada siempre en las últimas sílabas. ¿Con qué interactuamos? Después de haber determinado, en este caso, la estructura de lo que corresponde a un poema dentro del género lírico, vamos a ver que no solo podemos interactuar en este caso con personas. ¿Con qué interactuamos? Podemos interactuar con objetos, podemos interactuar con animales y también podemos interactuar con espacios. ¿Qué quiere decir? Que aquí no únicamente vamos a hacer poemas que se relacionen únicamente con personas, ¿no? Aquí ya vemos en el ejemplo de Gustavo Adolfo Bécquer que interactúa con un elemento que son las golondrinas, ¿no? En este caso podríamos decir que son animales. Hay otra serie de poemas que pueden interactuar con un espacio, en este caso físico, con un lugar y también con algunos objetos, ¿no? Cuando se hace énfasis en retomar el poema hacia a un objeto, ¿no? Entonces, estos elementos fundamentales son los que constituyen la estructuración básica del género lírico. Este género que se establece hasta la actualidad, el género lírico ha trascendido en el tiempo y en la actualidad seguimos interactuando con el género lírico cuando nosotros tenemos esa necesidad en ocasiones de interactuar con algo que se adecue a tu sentir en ese momento. Quizás sea una obra literaria. Aquí también tiene mucho que ver las obras con las que interactuamos, tu estado de ánimo, como tu sentir en ese momento que hace que tengas interés en un cierto género.
Por ejemplo, algunos tienen interés por el género del terror, el género dramático, de ciencia ficción, etcétera. Aquí es dependiendo del gusto de cada uno de nosotros, ¿no? Y decimos, bueno, ¿por qué buscamos siempre un poema, una poesía, no precisamente em, dedicada a una persona, sino también dedicada, en este caso, pues a algún animal, algún objeto o algún espacio físico? Todos estos elementos conforman, en este caso, al género lírico. Este género que va trascendiendo, como bien nos decían, hasta la actualidad. Ahora, la forma en que antes se hacía reverencia, en este caso, a este género, a esta forma de interactuar con los sentimientos, pues es de una forma prácticamente muy diferente a la actual, ¿no? En ese entonces, la forma de la expresión, era pues a través de estos cultos, de estos ritos que se le ofrecían a los dioses, en el cual pues había una ceremonia, ¿no? Una ceremonia pues denominada este rito oculto, en el cual pues interactuaba con elementos, ¿no? Si era una ofrenda, pues establecías algo para comer, una bebida, etcétera, ¿no? Algo con que agradecer, en este caso, la acción que se te había dado. ¿Qué otro factor sería tan fundamental para llevar para que siga vigente en este caso este género? Pues porque toda la información ha estado plasmada en las obras literarias. Tenemos estas obras literarias que nos facilitan la información para poder interactuar con todos los hechos que provocaron que se iniciara este género. Entonces vamos viendo elementos esenciales del género lírico: el poema, en este caso, el verso, la estrofa, la métrica, la rima y el ritmo. Componentes esenciales que siempre vamos a encontrar, en este caso, al interactuar con este género. Cuando nosotros nos sentimos tristes, cuando nos sentimos contentos, nos sentimos alegres, regularmente tenemos la necesidad, de expresar esa serie de sentimientos. ¿Qué pasa si nosotros nos guardáramos un sentimiento de tristeza por muchísimo tiempo, una alegría que no pudiésemos compartir con alguien, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú encierras todo ese cúmulo de emociones, ¿no? En algún momento tienes la necesidad de poder, de querer expresarlo, ¿no? De querer comentarlo, de querer decirlo. No te puedes quedar con ese sentimiento porque es un sentimiento que desborda dentro de ti, que no lo puedes acumular por mucho tiempo. De una u otra manera, tenemos que expresarlo. Entonces, aquí vemos en ocasiones que de repente podemos y tenemos la necesidad de escribir. Podemos interactuar con un diario personal, ¿no? Donde podamos ir anotando toda esa secuencia de sentimientos que van sucediendo, ¿no? Acontecimientos y sentimientos que van floreciendo, acciones que nos den esa pauta de hacerlo. Hoy me sucedió tal cosa, hoy me siento contento, hoy me siento triste por cierta acción, por cierta reacción, etcétera. Me sucedió esta situación, y es una forma de poder sacar y expresar ese sentimiento, porque si nosotros nos lo guardamos tarde o temprano, pues tiene un efecto, ¿no? Esta situación. Bienvenido. Pues bien, entonces, estableciendo los elementos, en este caso, esenciales de este género, el género lírico, nosotros podemos interactuar con los siguientes elementos. Aquí vamos a determinar, en este caso, a quiénes está destinado el género lírico, ¿no? ¿Quiénes más participan, en este caso, dentro de la estructura y la composición? Hacemos nuevamente un breve repaso para quien se va integrando, y en ese momento pues vamos a ir viendo y estableciendo este género literario
en este caso que es el género lírico. El género lírico se establece en la antigua Grecia por la necesidad del ser humano de poder expresar la serie de sentimientos que les acontecen. Nuevamente podemos interactuar. El género lírico interactúa con animales, objetos, personas y lugares. Estos elementos siempre van a ser esenciales cuando tengan la oportunidad de poder interactuar con un poema, de poder interactuar con una poesía o para quienes gustan, en este caso, de las obras literarias, pues este es un buen punto para poder interactuar con estos puntos. Y luego bien, la estructura fundamental en este caso del poema, que es base también dentro del género lírico, es la composición y la estructura que tiene. Vamos a ver entonces nuevamente que el poema está estructurado por estrofas, por versos, por métrica, por rima y por ritmo, elementos esenciales. No está por demás cuando puedan interactuar, en este caso, con una poesía, con un poema. Vamos a ver que tienen una secuencia. Esa secuencia que les da esta interacción con nosotros para poder que puedan sobresalir los sentimientos, salen a flote los sentimientos. Y en ocasiones no son sentimientos que en ese momento nosotros querramos expresar, pero de una forma hace que florezca ese sentimiento. Cuando estamos leyendo un poema y nos gana la nostalgia, etcétera, vemos que empieza a florecer un sentimiento. Pues bien, ahora, dentro del género narrativo literario, en este caso lo que es el poema, nosotros vamos a encontrar a dos elementos también principales. En este caso, al sujeto literario, al sujeto lírico y al destinatario, en este caso poético. Estos dos elementos también son fundamentales dentro de la estructura del género lírico. ¿Por qué? El sujeto, en este caso lírico, el sujeto lírico o literario es quien es el autor, en este caso, del poema. ¿Quién escribe el poema? Él es, en este caso, el sujeto lírico. A él se le denomina sujeto lírico porque es quien está escribiendo y quien está, en este caso, transmitiendo su sentir. Ese es un punto. Ahora, el destinatario poético es a quién va dirigido, en este caso, el poema. Aquí vamos a interactuar con los aspectos que habíamos visto anteriormente. ¿Quién sería en este caso el destinatario lírico? Pues en este caso sería a la persona a quien va dirigido el poema, ¿no? A quién fue, en este caso, quien haya inspirado prácticamente a este autor a la realización del poema. Entonces, ya podemos agregar estos dos elementos esenciales. El destinatario lírico o destinatario a quien hace el poema y el destinatario, en este caso poético, es a quien va dirigido. El sujeto lírico es quien hace el poema y el destinatario lírico a quien va dirigido, en este caso, el poema. Estos dos elementos se vuelven muy sustanciales y muy interesantes y muy importantes porque eso hace que detone, en este caso, la composición de este género lírico. ¿Dónde más podemos establecer toda esta estructura que hemos estado viendo? Si interactuamos también con las canciones, ya ven que hay canciones que están determinadas también con una composición literaria, una estructura literaria, las cuales van de acorde a lo que se pide, en este caso, al género lírico. Están establecidos por estrofas. Las estrofas están compuestas por versos, los versos establecen una métrica, tienen en este caso un ritmo, y también en ocasiones tienen una rima. Un ejemplo de una canción donde podemos encontrar estos elementos es la canción de México, México lindo
y querido. Ujú. Esta canción donde nos habla de un sentimiento de una persona que está lejos de su país, pero quien tiene deseos también de poder regresar y ese sentimiento que siente por su nación le evoca en este caso a escribir una serie de estrofas compuestas, estructuradas, estrofas compuestas por versos, estrofas que contienen una métrica, un ritmo y una rima. Les puedo decir que si pueden interactuar con la canción de México Lindo, en esa canción podemos encontrar los elementos y también en el poema de Gustavo Adolfo Bécquer, en el de Volverán las obscuras golondrinas. Estos dos ejemplos se hacen muy interesantes porque fundamentan en este caso la estructura del género lírico. En ellas podemos encontrar todos estos elementos que se nos requieren y en este caso que se nos piden. Pues bien, así vamos estableciendo la primera parte de la estructura de nuestras unidades que establece en nuestro libro el programa de actividades, donde en primera instancia tenemos que ver las bases y los principios del género, en este caso del género lírico. Em, Sujeto, sujeto lírico y destinatario, en este caso poético, sujeto quien escribe el poema, destinatario a quien va dirigido el poema. Le hacemos énfasis, objetos, personas, animales y espacios. Con eso vamos a interactuar. Podemos encontrarlo dentro de las poesías, dentro de los poemas o dentro de las novelas. Así vamos a ir estableciendo los primeros parámetros de nuestro programa de estudio, los cuales nos pide realmente empezar con estos puntos específicos. Género lírico, estructura del género lírico. Dentro de ellos encontramos el poema, la estructura del poema, etcétera. Más adelante vamos a ir interactuando también con más elementos en los cuales se nos van a dar una pauta, ¿no? Para poder establecer la secuencia, en este caso, de nuestras unidades. De esta manera vamos concluyendo la primera parte de de nuestro programa de estudios. No sé si me puedes escuchar, quien se integró. Sí, maestra, buenas tardes. Hola, hola, buen día. Perfecto. Entonces ya quedamos con los elementos. Allá podremos encontrar toda la información en este caso para poder cubrir lo que se nos requiere en nuestro programa de estudios. De esta manera vamos finalizando. Un gusto que se hayan podido integrar. Cualquier situación, pues ya las vamos a ir comentando. Por el momento, con eso estaríamos finalizando nuestra primera sesión y nos vemos en la siguiente. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Hasta luego.